Bienvenidos chiquillos, bienvenidas chiquillas, a un nuevo viaje por la historia de la política a través de sus políticos destacados. Soy Rocco de Gente, tu anfitrión de siempre, y me hace muchísima ilusión acompañarte otra vez. Como ves, sigo siendo la misma cara conocida, viejo, barbudo, con la misma foto de siempre. Hoy conoceremos a un personaje verdaderamente extraordinario, Al-Farabi, el filósofo que imaginó el gobierno perfecto. Te adelanto una novedad. A partir de ahora los videos serán un poco más largos porque quiero que nos adentremos con calma en cada personaje y lo conozcamos a fondo, sin prisas. Acompáñame para descubrir cómo un joven nacido en la lejana Farab llegó a convertirse en uno de los mayores sabios del mundo islámico y soñó con una sociedad guiada por el conocimiento y la justicia. Vamos allá. ¿Puede un gobernante hacer verdaderamente feliz a una sociedad? Detente un momento y piénsalo, porque la pregunta es más grande de lo que parece. Hace más de 1000 años un filósofo decidió dedicar su vida entera a responderla. Se llamaba Al-Farabi. Mientras casi todos a su alrededor soñaban con conquistar territorios o aferrarse al poder, él se hacía una pregunta distinta. ¿Cómo debería organizarse una sociedad para que cada persona pueda desarrollarse plenamente y vivir bien? Acompáñame en este viaje porque te aseguro que algunas de sus ideas te van a sorprender por lo actuales que siguen siendo. Al-Farabi nació alrededor del año 870 en Farab, una ciudad de la región que hoy pertenece a Kazajistán. Si pudieras asomarte a un mapa de aquella época, verías que ese lugar era un auténtico cruce de camino. Comerciantes, viajeros, científicos y pensadores llegados de los rincones más distintos de Asia. Por allí pasaban las caravanas de la ruta de la seda cargadas de mercancías, pero también de algo mucho más valioso, conocimientos, idiomas y nuevas formas de mirar el mundo. Imagina crecer entre ese ir y venir de culturas. Así fue la infancia de Al-Farabi, rodeado desde pequeño de una diversidad extraordinaria. Mientras otros niños se limitaban a aprender el oficio de sus familias, el pequeño Al-Farabi tenía una curiosidad casi imposible de saciar. Le fascinaban las lenguas, la lógica, la música, las matemáticas y todo aquello que ayudara a entender cómo funciona el universo. ¿Te ha pasado que una respuesta, en lugar de conformarte, te abre 10 preguntas nuevas? A él le ocurría constantemente. Poco a poco descubrió algo que lo acompañaría toda la vida. Aprender no es acumular datos, sino descubrir el orden secreto que conecta todas las cosas. Antes de continuar este recorrido, me encantaría pedirte un pequeño favor. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y déjame tu me gusta. Con ese gesto tan sencillo, ayudas a que muchas más personas descubran la historia de quienes transformaron las grandes ideas políticas de la humanidad. Cuando Al-Farabi empezó a formarse, el califato abasí vivía uno de los momentos más brillantes de toda su historia. Ciudades como Bagdad reunían a médicos, matemáticos, astrónomos, filósofos y traductores llegados de decenas de pueblos. Allí convivían saberes heredados de Grecia, Persia, la India y muchas otras culturas. Aquella riqueza convirtió al mundo islámico en uno de los grandes centros científicos del planeta. Para un joven enamorado del conocimiento, no existía mejor lugar en la tierra para seguir aprendiendo. Movido por el deseo de aprender más, Al-Farabi emprendió un largo viaje hasta Bagdad. Y no te imagines un trayecto cómodo. Había que cruzar desiertos, atravesar ciudades y recorrer interminables rutas comerciales. Pero él comprendía algo que quizá tú también hayas sentido alguna vez. Las grandes oportunidades casi nunca llegan sin esfuerzo. Cuando por fin pisó la capital abasí, encontró una ciudad donde las bibliotecas desbordaban manuscritos y donde una conversación entre sabios podía prolongarse durante horas. Aquel ambiente terminaría moldeando para siempre su manera de pensar. En Bagdad, Al-Farabi estudió prácticamente todo lo que se podía estudiar en su tiempo: lógica, filosofía, medicina, música, matemáticas, ciencias naturales, y por si fuera poco, aprendió varios idiomas para leer a los grandes autores en su lengua original.
Nunca se contentaba con una respuesta media. Siempre quería llegar hasta la causa más profunda de cada fenómeno. Esa terquedad tan sana explica por qué llegó a convertirse en uno de los intelectuales más admirados de toda la Edad Media. Durante aquellos años, Al-Farabi descubrió las obras de Platón y Aristóteles, y esas lecturas cambiaron por completo su forma de entender la política. Ambos hablaban del Estado, de las leyes, de la justicia y del papel del gobernante. Pero Al-Farabi no se limitó a repetir sus enseñanzas como quien copia un apunte. Las estudió con paciencia, las comparó con la realidad de su propio tiempo y empezó a construir una visión original, capaz de unir la sabiduría clásica con la experiencia del mundo islámico. Observando la vida política de su época, Al-Farabi llegó a una conclusión que marcaría toda su obra. Se dio cuenta de que muchos gobernantes gastaban energías enormes en conservar el poder, pero muy pocos se detenían a preguntarse para qué servía realmente ese poder. Para él la respuesta era clara: la autoridad no tiene ningún sentido si no mejora la vida de las personas. Una idea aparentemente sencilla que, sin embargo, se convertiría en el corazón de toda su filosofía y lo distinguiría de casi todos los pensadores de su tiempo. Quizá tú también te hayas preguntado alguna vez qué cualidades debería reunir un buen gobernante. ¿Basta con ser fuerte? ¿Es suficiente saber administrar un país? ¿O hace falta algo más? Al-Farabi respondía sin titubear: el verdadero líder debe ser una persona sabia, prudente, justa y capaz de enseñar con su propio ejemplo. Para él, gobernar era muchísimo más que dar órdenes, era ayudar a toda una comunidad a sacar lo mejor de sí misma. Poco a poco fue tomando forma la obra que convertiría a Al-Farabi en uno de los grandes filósofos políticos de la historia. Imaginó una sociedad donde el conocimiento guiara las decisiones públicas, donde los gobernantes buscaran el bien común y donde cada ciudadano aportara al bienestar de todos según sus capacidades. A esa sociedad ideal la llamó la ciudad virtuosa. En los próximos minutos descubrirás cómo desarrolló esta idea y por qué, 1000 años después, sigue inspirando a estudiosos de todo el mundo. 3 años de estudio y reflexión. Al-Farabi dio forma a la idea que marcaría toda su filosofía política: la ciudad virtuosa. Y ojo, no imaginaba una ciudad grandiosa por sus riquezas, sus murallas o el tamaño de su ejército. Lo que la hacía verdaderamente grande era la calidad de sus ciudadanos y de quienes la gobernaban. Si te fijas bien en su propuesta, descubrirás una idea preciosa: la auténtica fortaleza de un Estado nace de la educación, la justicia y la cooperación entre las personas. Al-Farabi dedicó muchísimo tiempo a pensar cómo debía ser un buen gobernante, y llegó a una conclusión que quizá te resulte familiar. No basta con tener autoridad ni experiencia militar. El líder ideal debía reunir sabiduría, prudencia, honestidad, capacidad de diálogo y un deseo sincero de servir a los demás. Debía conocer las leyes, comprender la naturaleza humana y actuar siempre pensando en el bien común. Quien gobierna solo para conservar el poder, advertía, termina perjudicando a toda la sociedad. Quizá te sorprenda, pero Al-Farabi valoraba mucho más el conocimiento que las armas. Pensaba que un ejército puede proteger un reino durante un tiempo, pero solo la educación asegura su prosperidad a largo plazo. Un pueblo instruido es capaz de resolver sus conflictos, mejorar sus instituciones y formar a sus propios dirigentes. Por eso repetía una idea que aún hoy vale la pena recordar: la sabiduría es la herramienta política más poderosa que existe. Hoy solemos pensar que un gobierno debe garantizar seguridad, servicios públicos o estabilidad económica. Al-Farabi iba todavía más lejos. Para él, la finalidad última del Estado era ayudar a las personas a alcanzar una vida plena y virtuosa. Y esa felicidad no dependía solo de la riqueza material, sino también del desarrollo intelectual, moral y espiritual de cada ciudadano. En el fondo creía que la buena política ayuda a las personas a convertirse en mejores seres humanos. ¿No te parece una idea hermosa para pedirle a cualquier gobierno?
Al-Farabi observó algo tan evidente como profundo. Ningún ser humano puede satisfacer por sí solo todas sus necesidades. Todos dependemos del trabajo, del conocimiento y de la ayuda de los demás. De ahí concluyó que la sociedad existe precisamente porque las personas necesitamos colaborar. Cuando cada ciudadano aporta lo que sabe hacer, toda la comunidad florece. Piénsalo un instante en tu día a día. Casi nada de lo que usas lo has hecho tú solo. Esa idea sigue siendo uno de los pilares de la convivencia moderna. En la ciudad virtuosa, cada persona tiene una misión que cumplir. Los maestros educan, los jueces imparten justicia, los médicos cuidan la salud, los artesanos producen bienes y los gobernantes coordinan el conjunto. Ninguna tarea es insignificante cuando contribuye al bienestar de todos. Al Farabi le gustaba comparar la sociedad con un organismo vivo, donde cada parte coopera para mantener la armonía. Si una falla, todas lo notan. Si todas colaboran, el conjunto prospera. Para Al-Farabi, gobernar no consistía únicamente en dictar órdenes. El verdadero dirigente enseña con sus decisiones y sobre todo con su ejemplo. Un gobernante virtuoso inspira confianza porque hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y aquí hay una lección muy actual. Cuando los ciudadanos ven justicia, honestidad y prudencia en sus líderes, se sienten invitados a imitarlas. Así, el buen ejemplo se convierte en una de las herramientas políticas más poderosas que existen. No todas las sociedades siguen el buen camino, y Al-Farabi lo sabía muy bien. Por eso describió distintos tipos de ciudades imperfectas. Unas persiguen únicamente la riqueza, otras van detrás del poder, del prestigio o del placer sin preocuparse por la justicia. Y también están aquellas dominadas por la ignorancia o la corrupción. Su advertencia era clara. Cuando una sociedad pierde de vista el bien común, termina debilitando sus propias instituciones y sembrando conflictos internos. Si este recorrido por la historia te está gustando, déjame tu me gusta y cuéntame en los comentarios cuál de las ideas de Al-Farabi te parece más útil para los gobernantes de hoy. Tu participación ayuda muchísimo a que esta serie siga creciendo y llegue a más personas curiosas por la historia de las ideas políticas. Uno de los aspectos más fascinantes del pensamiento de Al-Farabi fue su intento de armonizar la razón y la religión. Estaba convencido de que ambas podrían colaborar en la búsqueda de la verdad, siempre que se entendieran correctamente. La filosofía ayudaba a explicar racionalmente muchos aspectos de la realidad. La religión ofrecía orientación moral y espiritual para la vida diaria en lugar de enfrentarlas como hacían tantos. Él prefirió mostrar cómo podían complementarse, toda una lección de equilibrio. A pesar del enorme prestigio que llegó a alcanzar, Al-Farabi vivió con una sencillez sorprendente. No acumuló grandes riquezas ni corrió detrás de los cargos más importantes. Prefería dedicar su tiempo al estudio, la enseñanza y la escritura. Y precisamente eso daba una credibilidad especial a sus ideas. Predicaba la moderación y la humildad porque las practicaba cada día. Su vida demostró algo que conviene no olvidar. La autoridad moral puede ser mucho más influyente que el poder material. Cuando Al-Farabi miraba la política, no veía un simple juego de poder entre gobernantes. Para él era una disciplina que debía estudiarse con el mismo rigor que la medicina o las matemáticas, y usaba una comparación preciosa. Así como un médico procura mantener sano el cuerpo, el gobernante debe cuidar la salud de toda la sociedad. Un Estado bien organizado permite que las personas desarrollen sus capacidades, convivan en paz y trabajen por objetivos comunes. Aquella forma de entender la política resultó revolucionaria para su época. Tal vez alguna vez hayas pensado que gobernar es sobre todo tomar decisiones rápidas. Al-Farabi proponía justo lo contrario. Creía que las decisiones importantes deben apoyarse en el conocimiento, la experiencia y la reflexión. Un gobernante impulsivo puede resolver un problema inmediato y sin darse cuenta crear tres nuevos para el futuro.
En cambio, quien analiza con calma las consecuencias de sus actos tiene muchas más probabilidades de construir una sociedad estable y justa. Para Al-Farabi, las leyes no existían para beneficiar a quienes mandan, sino para proteger a toda la comunidad y hacer posible la convivencia. Una buena ley orienta, corrige y da seguridad a los ciudadanos, pero él añadía una advertencia muy lúcida. Ninguna norma puede sustituir del todo la virtud de quienes deben aplicarla. Cuando los gobernantes olvidan la justicia, hasta las mejores leyes pierden su verdadero propósito. La letra sin virtud, venía a decir, se queda vacía. Uno de los pilares de la ciudad virtuosa era la educación. Y Al-Farabi lo tenía clarísimo. Aprender no termina nunca. Cada generación tiene la responsabilidad de transmitir lo que sabe a la siguiente, enriqueciendo ese legado con nuevos descubrimientos. Imagina por un momento una sociedad donde maestros, científicos, artesanos y gobernantes trabajan codo con codo para enseñar a los jóvenes. Ese era su ideal, un estado donde el conocimiento crece sin parar y fortalece a toda la comunidad. Entre sus escritos brilla especialmente La ciudad virtuosa, donde desarrolla su visión del estado ideal y del gobernante perfecto. También escribió El régimen político, además de numerosos tratados sobre lógica, filosofía, música y ciencias. Y aquí va un detalle curioso que mucha gente desconoce. Fue un músico tan reconocido que dejó auténticos tratados de teoría musical. Su producción intelectual fue tan amplia y variada que muchos de sus contemporáneos empezaron a considerarlo uno de los mayores sabios del mundo islámico. Con el paso del tiempo, Al-Farabi recibió un título extraordinario. Si a Aristóteles se le conocía como el primer maestro, muchos empezaron a llamar a Al-Farabi el segundo maestro. Y no era un simple halago. Ese reconocimiento reflejaba la admiración que despertaban sus explicaciones sobre lógica, filosofía y política. Sus obras ayudaban a comprender mejor el pensamiento de Aristóteles y al mismo tiempo aportaban ideas completamente originales. Pocos honores en la historia han estado tan bien merecidos. Las ideas de Al-Farabi no se apagaron con su muerte, ni mucho menos. Filósofos de la talla de Avicena, Averroes y Maimónides estudiaron sus obras y desarrollaron muchas de sus propuestas. Gracias a ello, su pensamiento político y filosófico siguió creciendo durante siglos y terminó llegando incluso a la Europa medieval. Es como si hubiera plantado una semilla y otros, generación tras generación, se hubieran encargado de regarla hasta convertirla en un árbol enorme. Quizá uno de los mayores méritos de Al-Farabi fue actuar como un puente entre culturas. Estudió a los filósofos griegos, desarrolló sus propias ideas dentro del mundo islámico y terminó influyendo en pensadores cristianos y judíos. Sus escritos demostraron algo que no deberíamos olvidar. El conocimiento no pertenece a un solo pueblo. Las mejores ideas viajan, se transforman y enriquecen a todas las civilizaciones dispuestas a aprender unas de otras. Durante sus últimos años, Al-Farabi vivió principalmente en Damasco. Allí siguió estudiando, escribiendo y enseñando con la misma sencillez de siempre. Nunca buscó la fama ni las riquezas, prefería la tranquilidad de los jardines, el silencio de las bibliotecas y las conversaciones pausadas con otros sabios. Incluso cuando ya era reconocido en muchos lugares, conservó esa humildad que consideraba imprescindible para quien de verdad quiere acercarse a la verdad. Al-Farabi falleció alrededor del año 950, pero sus ideas no se fueron con él. Sus libros se siguieron copiando durante generaciones y pasaron de una biblioteca a otra, cruzando fronteras y siglos. Todavía hoy se le recuerda como uno de los mayores filósofos políticos de la Edad Media, y su gran enseñanza permanece intacta. Una sociedad alcanza su verdadera grandeza cuando el conocimiento, la justicia y la virtud ocupan el lugar que nunca debieron perder. Después de su muerte, los manuscritos de Al-Farabi siguieron viajando por las rutas del conocimiento. Copistas, traductores y estudiosos los preservaron con mimo, permitiendo que llegaran a ciudades tan lejanas como
Córdoba, Toledo y más tarde París y Bolonia. Probablemente él nunca imaginó que sus reflexiones sobre el buen gobierno acabarían inspirando a personas que vivirían siglos después y a miles de kilómetros de distancia. Esa es una de las fuerzas más asombrosas de las ideas. Sobreviven a quienes las crean. Si observas la historia de Al-Farabi, descubrirás que nunca entendió el conocimiento como propiedad exclusiva de una sola cultura. Aprendió de los pensadores griegos, desarrolló sus propias ideas en el mundo islámico e inspiró a filósofos cristianos y judíos. Su ejemplo demuestra que las civilizaciones crecen cuando dialogan entre sí. En lugar de levantar muros, él tendió puentes y por esos puentes cruzó a salvo buena parte del legado intelectual de la humanidad. Una de las enseñanzas más poderosas de Al-Farabi es tan sencilla como incómoda. Ninguna sociedad mejora solo cambiando a sus gobernantes. También necesita formar mejores ciudadanos. Cuando las personas reciben una buena educación, comprenden mejor sus derechos, cumplen sus responsabilidades y participan de forma más consciente en la vida pública. Por eso defendía que enseñar es una de las tareas políticas más importantes que existen. Piénsalo, el cambio de fondo empieza en las aulas, no solo en los palacios. Al-Farabi sabía que el poder puede convertirse en una herramienta peligrosa cuando quien lo ejerce pierde de vista el bien común. Por eso insistía en que los gobernantes debían cultivar la prudencia, la moderación y el autocontrol. No basta con tener autoridad, también hay que saber usarla bien. Esta reflexión sigue tan viva como entonces. Cada vez que una sociedad debate cómo controlar a quienes ocupan cargos públicos, en el fondo está retomando la vieja pregunta de Al-Farabi. Hoy solemos asociar el liderazgo con la capacidad de convencer o de dirigir grandes organizaciones. Para Al-Farabi un líder era bastante más que eso. Era alguien capaz de inspirar confianza con su comportamiento diario, capaz de enseñar con el ejemplo, de actuar con justicia incluso en los momentos difíciles y de mantener la serenidad frente a la adversidad. Esa autoridad moral era para él el verdadero cimiento de todo buen gobierno. Han pasado más de 1000 años desde que Al-Farabi imaginó la ciudad virtuosa y ninguna sociedad ha alcanzado del todo ese ideal, pero su propuesta sigue interpelándonos. ¿Qué pasaría si los dirigentes pusieran la educación, la justicia y el conocimiento por encima de sus intereses personales? Aunque su modelo pueda parecer exigente, funciona como un horizonte, una dirección hacia la cual muchas sociedades todavía aspiran a caminar. Quizá te preguntes si un filósofo medieval puede aportar algo al mundo de hoy. Basta mirar los desafíos de nuestro tiempo para encontrar la respuesta. Educación, liderazgo, corrupción, convivencia, responsabilidad pública son debates que siguen ocupando el centro de casi todos los países. Al-Farabi no reparte soluciones automáticas, pero sí una idea fundamental. Las instituciones funcionan mejor cuando quienes las dirigen tienen preparación, virtud y sentido del bien común. Aunque no siempre aparezca junto a los filósofos más célebres de Occidente, Al-Farabi ocupa un lugar extraordinario en la historia del pensamiento político. Fue uno de los grandes continuadores de Platón y Aristóteles, pero también un creador de ideas propias que influyeron hondamente en las generaciones posteriores. Gracias a él, la filosofía política clásica encontró caminos nuevos y llegó a inspirar a pensadores de tradiciones muy distintas. Si has disfrutado este recorrido por la vida y las ideas de Al-Farabi, déjame tu me gusta y comparte este documental con otras personas curiosas por la historia. Y me encantará leer en los comentarios qué reflexión te ha parecido más valiosa y qué personaje te gustaría descubrir en un próximo episodio. Antes de despedirnos, quiero proponerte una pregunta. Si hoy tuvieras que elegir a alguien para dirigir un país, ¿qué valorarías más, su capacidad para ejercer el poder o su sabiduría para usarlo correctamente? Al-Farabi respondería sin dudarlo que el conocimiento, la prudencia y la virtud son las cualidades que permiten construir gobiernos capaces de servir de verdad a sus ciudadanos.
Tómate un momento para pensar tu propia respuesta. Al terminar este viaje, queda claro que Alfarabi no soñó con conquistar reinos ni dirigir ejércitos. Su mayor ambición fue comprender cómo debía organizarse una sociedad para que las personas pudieran vivir con justicia, aprender unas de otras y desarrollar plenamente sus capacidades. A ese sueño lo llamó la ciudad virtuosa, pero en realidad es una invitación permanente a construir comunidades más sabias, más responsables y más humanas. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos reencontraremos muy pronto para seguir descubriendo a otros grandes protagonistas de la historia de la política a través de sus políticos destacados. Tras la muerte de Alfarabi, uno de los primeros grandes pensadores que encontró inspiración en sus escritos fue Avicena. Lo analizaremos también más adelante. Al estudiarlos, descubrió una manera de unir la lógica, la filosofía y la política dentro de una visión coherente del ser humano. Gracias a esa influencia, muchas de las ideas de Alfarabi siguieron desarrollándose durante generaciones. Su pensamiento no se quedó encerrado en un solo libro, continuó creciendo en la obra de quienes lo admiraron. Las ideas de Alfarabi no se quedaron solo en Oriente, con el tiempo llegaron también a Al-Andalus, donde fueron estudiadas por grandes filósofos. Entre ellos destacó Averroes, que también lo analizaremos más adelante, que siguió explorando la relación entre la razón, la filosofía y el gobierno. Así el pensamiento político viajó de ciudad en ciudad, demostrando una vez más que las mejores ideas no conocen fronteras y son capaces de enriquecer culturas muy diferentes. También Maimónides encontró en Alfarabi una fuente de inspiración, y aquí hay un detalle que merece la pena subrayar. Pensadores de tradiciones religiosas distintas pudieron aprender de un mismo filósofo. Eso nos recuerda que la búsqueda de la verdad puede unir a personas con creencias muy diversas cuando existe respeto por el conocimiento. Al-Farabi contribuyó a crear ese espacio de diálogo que todavía hoy resulta tan valioso. Al-Farabi insistía en una idea que quizá sea una de las más actuales de toda su obra. Ningún gobernante puede dirigir bien una sociedad si antes no ha aprendido a gobernarse a sí mismo. Una persona dominada por la ambición, la ira o la vanidad difícilmente tomará decisiones justas. En cambio, quien cultiva la prudencia, la moderación y la honestidad estará mucho mejor preparado para ejercer la autoridad. En el fondo, el buen gobierno empieza por el carácter de quien gobierna. Si observas los debates políticos de nuestro tiempo, encontrarás preguntas muy parecidas a las que inquietaban a Al-Farabi. ¿Cómo formar mejores gobernantes? ¿Qué papel debe tener la educación? ¿Cómo fortalecer las instituciones? Aunque el mundo ha cambiado profundamente, estas cuestiones siguen abiertas. Por eso sus escritos continúan estudiándose por historiadores, filósofos y especialistas en pensamiento político. Hay preguntas que sencillamente no envejecen. Con frecuencia recordamos a Al-Farabi como filósofo, pero su figura fue mucho más amplia. Fue lógico, músico, científico, maestro y pensador político, todo a la vez. Esa diversidad le permitió comprender algo valioso. Todas las áreas del conocimiento pueden colaborar entre sí. Para él, una sociedad progresa cuando las distintas disciplinas trabajan juntas para mejorar la vida de las personas y fortalecer el bien común. Un verdadero hombre orquesta del saber. Tal vez la ciudad virtuosa nunca haya existido exactamente como él la imaginó, pero ¿sabes qué? Ese no era el objetivo principal. Al-Farabi proponía un ideal que sirviera de guía para mejorar sin descanso las instituciones y el comportamiento de los ciudadanos. Cada avance en educación, justicia o cooperación acerca un poco más a cualquier sociedad hacia ese horizonte. Su propuesta era, en el fondo, una invitación permanente a no conformarse jamás con un gobierno mediocre. Ahora me gustaría invitarte a reflexionar. Si pudieras construir una sociedad desde cero, ¿qué pondrías en primer lugar?
la riqueza, el poder militar, la tecnología o la educación? Al-Farabi probablemente respondería que todo empieza con el conocimiento y con la formación de personas virtuosas. Me encantará leer tu opinión en los comentarios porque estas preguntas siguen siendo tan importantes hoy como hace más de 1000 años. Cuando repasamos la historia de las ideas políticas, descubrimos que Al-Farabi ocupa un lugar privilegiado. Supo recoger la herencia de Platón y Aristóteles, desarrollarla dentro del mundo islámico y transmitirla a las generaciones siguientes. Gracias a esa labor, se convirtió en uno de los grandes puentes intelectuales entre la antigüedad clásica y la Edad Media. Su influencia sigue presente cada vez que reflexionamos sobre el liderazgo, la educación y el bien común. Ahora sí hemos llegado al final de este recorrido. Puedes entender por qué Al-Farabi sigue siendo una figura imprescindible en la historia de la política. No buscó la gloria de las conquistas ni el prestigio del poder. Dedicó su vida a responder una pregunta sencilla y profunda. ¿Cómo puede una sociedad ayudar a cada persona a vivir mejor? Y su respuesta fue clara: con gobernantes sabios, ciudadanos educados e instituciones orientadas al bien común. Si este documental te ha resultado interesante, te invito a suscribirte al canal. Ojalá lo hagas. Activar esa campanita para no perderte los próximos episodios. Dejar tu me gusta y compartir este video con otras personas apasionadas por la historia, la política y las grandes ideas. También me gustaría saber qué personaje quieres que exploremos una próxima vez. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por la vida y el pensamiento de Al-Farabi. Hasta la próxima. Echemos una mirada a las obras de Al-Farabi como recomendaciones de lectura: La ciudad virtuosa, El régimen político, Libro de las letras, Gran tratado de la música. Y para finalizar, te hago algunas preguntas. Ojalá las respondas en los comentarios. ¿Qué cualidad consideras más importante en un gobernante? ¿Puede existir una sociedad verdaderamente justa? ¿La educación es la base del buen gobierno? ¿Crees que un líder debe ser también un maestro? ¿Qué idea de Al-Farabi te sorprendió más? ¿La política debería buscar la felicidad de los ciudadanos? ¿Es posible gobernar correctamente sin una sólida formación ética? ¿Qué enseñanza de la ciudad virtuosa aplicarías hoy? ¿Qué pensador político te gustaría conocer en un próximo episodio? ¿Crees que las ideas de Al-Farabi siguen vigentes después de más de 1000 años? Hasta la vista.